comunicación pasiva es una forma de irnos de un conflicto, es decir, no enfrentar los propios problemas y no enfrentar precisamente algún conflicto con alguien. ¿Por qué realizamos esto? Porque precisamente no queremos sentirnos incomprendidos, no queremos quizás ofender a alguien o también no queremos sentirnos rechazados, y esto es muy importante. Muchas veces las personas que se comunican en forma pasiva lo que hacen es no manifestar lo que piensan, lo que sienten, y muchas veces hacen cosas que no quieren hacer, pero lo hacen precisamente por lo que dije anteriormente, es decir, no sentirse rechazados, sentirse queridos por el otro. Es una forma muy perjudicial de comunicarse, no solo para la persona, sino también para los demás. Estas son personas cuando optan por esta forma, quizás no optan, están acostumbradas, han generado este tipo de comunicación. Por lo general suelen ser bastante manipuladoras en su forma más aguda, porque, por ejemplo, al no hacerse cargo de sus propias cuestiones, enseguida le piden a otro que lo hagan por ellos, ¿no? Y así es como se tornan muy dependientes. Así que esto es muy importante poder primero reconocerlo y poder cambiarlo, ¿verdad? Las personas se sienten víctimas de sus propios problemas y pesares, y por lo tanto la culpa, porque esta es la palabra, la culpa se la echan a otras personas o a otras circunstancias que son ajenas a la persona, es decir, no se hacen cargo de sus propios problemas y pesares. Así que bueno, esto es realmente, se puede generar otro tipo de comunicación, por supuesto, que es lo que vamos a ver enseguida, que es la comunicación asertiva. Así que es muy importante poder darnos cuenta de cómo es que nos estamos comunicando, ¿verdad? Así que bueno, enseguida les voy a contar la otra forma de comunicación, porque cuando estas personas están aguantando cosas que no tienen ganas de hacer o conflictos que no resuelve, muchas veces van acumulando enojos, broncas, violencia interna, que muchas veces, no siempre, explotan, ¿no? Al no aguantar más, explotan y se van al otro lado de la escala de los 3 tipos de comunicación generales y se van y se tornan a una comunicación agresiva. La comunicación agresiva, que es irse del otro lado de la escala de la comunicación pasiva, son personas que se comunican a través de la hostilidad continua, ¿no? Y son personas que es como que viven enojadas, y es decir, se vuelven muy hostiles, etiquetan, insultan y hasta lamentablemente tienen una manifestación de violencia física. Así que es muy importante poder también reconocer este tipo de comunicación, ¿no? Son personas que dicen, bueno, mira, yo soy así, si no te gusta, ahí tenés la puerta, o si no te gusta, búscate a otra, búscate a otro, etc. Esto sucede mucho en todo tipo de relaciones, ¿no? En las parejas, también lo vemos en el ambiente laboral, donde la persona al comunicarse en forma agresiva entiende el poder como que ellas son los dueños de la verdad, como tienen una posición de poder mal entendido, aplastan al otro, por así decirlo, ¿no? Metafóricamente hablando, y obviamente como piensan que lo saben todo, esta es otra de las características, no aguantan ninguna crítica por parte de otras personas, con lo cual se sienten agredidas y se defienden de este modo, insultando, abusando de su poder, poniendo etiquetas todo el tiempo, porque vos sos, las frases que usan es porque usted, porque vos, nunca tampoco se hacen cargo de lo que les sucede, ¿no? En ese aspecto, igual que en la comunicación pasiva, tienen cosas bastante parecidas, y obviamente tornan un ambiente, ya sea familiar, de pareja, de amistades también, y también en lo laboral,
tornan un ambiente muy difícil de sostener y un ambiente hostil, un ambiente poco resonante, ¿no? ¿Se acuerdan que la palabra resonante tiene que ver con un ambiente cerebro compatible, es decir, libre de amenazas? Cuando alguien tiene en un en un ambiente, cualquiera sea, este tipo de comunicación, va a tornar ese ambiente un ambiente disonante, con muchísimas amenazas, y realmente es muy difícil de poder generar buenas cosas cuando alguien se comunica en forma regular de esta forma. Veamos la comunicación a la que debemos apuntar, que es la comunicación asertiva, que es la que está en el medio de de los dos tipos de comunicaciones que vimos anteriormente, ¿verdad? Es muy importante, antes que nada, aclarar que es bastante difícil que haya alguien que se comunique 100% del tiempo en forma asertiva. Muchas veces está bien que nos vayamos de un conflicto y muchas veces está bien que nos enojemos, y después se verá cómo es la manera, ¿no es cierto?, de gestionar nuestras emociones, especialmente el enojo, la tristeza, algunas emociones que quizás no nos hacen tan bien. Eso será otro punto. Pero la comunicación asertiva es aquella en la que la persona puede expresar lo que siente y lo que piensa y lo que quiere hacer en forma calmada. Y esto es clave, ¿no? Poder expresarlo sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo digamos, de dificultad, y en forma calmada, porque tenemos el derecho de hacer eso. Tenemos el derecho de poder expresar lo que pienso, expresar lo que siento y también decir que no. Tengo el derecho a decir que no a algo que no quiero hacer. Es decir, poner límites en forma apropiada. Y esto es muy, muy importante, ¿no? En los tiempos que corren especialmente, ¿no? Cuando estamos metidos en alguna relación quizás un poco violenta. Otra forma de manifestar la comunicación asertiva es recibiendo con agrado halagos, y también dar una crítica y un halago favorable. Eso también habla de una comunicación asertiva adecuada. Así que bueno, hay una estructura, especialmente para dar feedback a otra persona o a un grupo, o a un amigo, a un hijo, a un familiar, a una pareja. Hay una estructura de la asertividad que nos va a ayudar un montón para poder ir practicando esta forma de comunicación. Esta es la forma deseable de comunicarnos. Así que bueno, espero que que les haya servido y lo puedan ir viendo y practicando, ¿verdad? Vamos a ver entonces la estructura básicamente de la asertividad. Primero, cuando nosotros queremos decir algo, manifestar algo, es muy importante manifestar las evidencias de lo que yo quiero decir. Es decir, qué observo y qué evidencias tengo para expresarte algo. Expresar algo, darles un feedback, luego contar el sentimiento que a mí me genera esta evidencia o esto que estoy observando. Siempre hay que hablar de nosotros, es decir, una de las maneras de generar una comunicación asertiva y entrenarnos hacia ella es hablar en primera persona, es decir, a mí me pasa esto, a mí me preocupa, me siento enojada cuando veo que, y ahí expresamos nuestra evidencia o lo que observamos. Luego es muy importante contar la necesidad de que yo te cuente o le cuente a alguien lo que observo y lo que siento al observar esto. Y por último, en esta estructura muy simple, sin embargo a veces cuesta ponerla en práctica, es solicitar una actitud de cambio. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto que yo te estoy contando? Veamos juntos qué podemos cambiar para que las cosas mejoren.
Esto es muy, muy importante. Y por supuesto, recordar que nadie puede juzgarnos por algo que, obviamente, si no hay algo que tenga que ver con la salud o por supuesto, con la identidad, ¿no?, de uno. Sin embargo, nosotros somos nuestros propios jueces. Por eso está muy bien poder reflexionar sobre nuestra manera de comunicarnos, especialmente con nosotros y con los demás. Así que siempre, siempre la comunicación asertiva está dedicada o está delineada hacia el amor. Dar feedback, contar lo que nos pasa, contar nuestros sentimientos, siempre desde el amor y siempre hablando desde nosotros. Nunca el dedo acusador hacia otra persona, por más que quizás la otra persona pueda hacer cosas que nos estén limitando o que nos estén lastimando. Sí, es nuestra responsabilidad poner los límites, es nuestra responsabilidad gestionar los sentimientos y emociones que quizás las acciones de otras personas puedan estar afectándonos. Es algo complejo, la comunicación es algo realmente muy compleja, la comunicación humana, por eso es muy importante adentrarnos en los distintos conceptos y es muy importante entrenarnos en una comunicación asertiva, que es la deseable, recuerden que es la intermedia entre las otras dos tipos de comunicación, la pasiva y la agresiva, pero la buena noticia es que esto se puede aprender, se puede enseñar y aprender. Así que ojalá que esto les sirva. Y aquí estoy para cualquier consulta que tengan ganas de realizar, alguna duda, etc.